Colombianos, espero que vuelvan a votar por mí. En estos 4 años hemos hecho muchas cosas, pero haremos muchas más. Necesitamos de su voto para cambiarlo todo. O si no, me toca desempacar y sacar mis cositas. El bullying. Política fuera de contexto, en contexto. El bullying es un programa en vivo de Noticias.7, donde podrás participar con tus preguntas e inquietudes. Muy buenas tardes. Hoy en el capítulo número 9 del bullying político, un programa producido por Noticias 7.7, la red alternativa de medios comunitarios Altermedia y el canal Vía 3 TV. Tenemos una invitada hoy muy especial por lo que representa para la comunicación y para todo el tema de la virtualidad. Mafe Carrascal, bienvenida al programa El Bullying. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, estoy muy feliz de estar acá y bueno, de la virtualidad y del terreno, porque nosotros no solamente hacemos activismo en redes sociales, sino afuera en las calles con la gente, a eso nos hemos dedicado y creo que en eso también radica el éxito que hemos tenido todas y todas y que nos está llevando a este momento histórico, a vivir este momento histórico que esperamos no solamente culmine, sino que empiece otra etapa para este país, una etapa de transformación el 13 de marzo, cuando votemos en las urnas y ojalá seamos mayorías. Bueno, ¿y qué podemos saber de Mafe Carrascal? ¿Quién es Mafe Carrascal? Bueno, yo soy una mujer bogotana de 32 años, nací en esta ciudad de alguna manera porque mi familia fue víctima de la violencia política en Ocaña, norte de Santander. Como muchos bogotanos y bogotanas llegamos aquí desplazados, desarraigados de nuestro territorio a razón de esa violencia política, del conflicto armado o de la falta de oportunidades. Y aquí estamos desde hace 32 años que nací acá, dándolo todo por estas causas sociales hace más o menos 12 años, desde que estaba en la universidad ejerciendo representación estudiantil, pero además desde la universidad privada promoviendo universidad pública gratuita y de calidad con los procesos de la MANE, desde el movimiento ciudadano Manos Limpias Colombia, hacíamos también activismo anticorrupción con el hoy senador Gustavo Bolívar. En aquel entonces éramos activistas preocupados con otros ciudadanos y ciudadanas evidenciando esos hechos de corrupción y así hemos estado en todo el ciclo de movilizaciones que desde el 2011 vienen sucediendo en este país en apoyo a los campesinos, por trabajo digno, por salud pública, por educación pública, por salud y educación, pero también trabajo dignos para los y las colombianas. Bueno, y como por qué los colombianos y la ciudadanía en general debería votar por el pacto histórico y especialmente por Mafe Carrascal, pero entendiendo que es una lista cerrada, es por un partido, por el pacto histórico. Bueno, Carlos, buenísimo que me hagas esta pregunta porque también nos sirve para hacer un poco de pedagogía. Una lista cerrada quiere decir que el voto no es preferente, es decir, que no van a votar ni por mí específicamente, ni por ninguna persona, sino por un proyecto político. ¿Qué es el pacto histórico? El pacto histórico es un pacto, un acuerdo entre diferentes, entre la diversidad, sobre fundamentales, sobre hechos fundamentales o sobre causas fundamentales, sobre principios fundamentales como lo son, por ejemplo, la defensa de la vida. Y la defensa de la vida quiere decir no abusos policiales, no abuso de la fuerza pública, pero también trabajo, salud, educación dignos, un ambiente sano, no al extractivismo, entre otras cosas. Entonces, en el pacto histórico nos reunimos muchas fuerzas políticas, entre las que están partidos políticos con personería jurídica como Colombia Humana, ADA, Maíz, se me va uno, la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, pero también fuerzas políticas como los Verdes por el Cambio, que soy yo, que llegamos del sector progresista del Partido Verde con Camilo Romero y estamos ahí apoyándolo en la consulta presidencial. Entonces, al final de cuentas, una lista cerrada lo que nos permite entonces es votar por una apuesta colectiva, por un proyecto común, y en el tarjetón de Senado, de Cámara, ustedes ya no van a encontrar un numerito, sino que van a encontrar el logo del pacto histórico, y ese logo del pacto histórico, que es este, no sé si ahí se alcanza a ver, es el que debemos marcar, tanto en el tarjetón de la Cámara de Representantes como en el de Senado. Y cuando estén en su mesa de votación pueden pedir
el tarjetón de la consulta presidencial, ahí buscar pacto histórico y votar por su candidato o candidata de preferencia, que como ya lo deben saber por lo que dije, pues el mío es Camilo Romero, exgobernador de Nariño, y también la verdad es que tengo una preferencia ahí también por Gustavo Petro, entonces para mí esa sería la dupla ideal, ¿no? La fórmula ideal para la primera vuelta. ¿Petro presidente y Camilo vicepresidente o lo contrario? Al revés, al revés, pero el orden de los factores para mí en este momento no alteraría el producto porque sí creo que es la fórmula del cambio. Creo que ellos dos pueden hacer una gran dupla en el gobierno nacional. Y hablando de lo que mencionabas del Partido Verde, ¿por qué cree que hay tantos matices en el verde? Verde Esperanza, verde en el pacto, el verde de Ingrid, no sabemos, hay varios colores de los verdes. Pues bueno, yo creo que el Partido Verde se ha caracterizado por tener una amplia gama de sectores dentro del mismo partido, como ustedes saben, y que también nos sirva esto para contar la historia, hacer pedagogía en todos los sentidos, es que el Partido Verde surgió a partir de la personería jurídica del M19, es decir, que la tendencia progresista y de izquierdas dentro del partido viene desde su fundación, así algunos lo quieran borrar la historia. Luego, después llega Progresistas, que es el movimiento que creó a través de firmas Gustavo Petro para llegar a la alcaldía de Bogotá, y Progresistas se fusiona con el Partido Verde, por eso se llama ahora Alianza Partido Alianza Verde, ¿no? Entonces, sí hay una tendencia progresista muy fuerte de toda esa gente que venía de Progresistas con Gustavo Petro al Partido Verde, y es esa tendencia justamente la que dice, no más, nos vamos porque en el partido no nos han cumplido, nosotros sí quisimos que el Partido Verde tuviera un escenario protagónico, que fuera protagonista más bien de este escenario histórico que está viviendo el país hoy en día, pero nos incumplieron. A ese sector en donde está Inti Asprilla, donde está León Freddy Muñoz, donde estaba Camilo Romero, donde estaba yo y otro montón de gente de las bases verdes, nos incumplieron. Nosotros hicimos unos acuerdos, se supone que el Partido Verde iba a tener un candidato propio y nos jugaron sucio, así que nosotros hicimos todo lo posible para que eso no pasara, porque sí creemos que la juntanza es la única manera de derrotar a los y las de siempre y que era necesario juntarse también con el pacto histórico. Así que allá nos abrieron las puertas, como siempre lo han hecho, porque pues Gustavo Petro y todas las personas que hacen parte del pacto histórico también han pedido juntanza con nosotros desde hace 4 años. Yo, por ejemplo, lideré hace 4 años un movimiento de ciudadanos y ciudadanas que se llama El País Primero, y El País Primero pedía que Petro, De la Calle y Fajardo se juntaran para derrotar al uribismo. Entonces hemos sido coherentes con lo que hemos venido pidiendo, hemos sido coherentes con la necesidad de que los sectores alternativos y sociales de este país que hemos venido luchando tras generaciones nos juntemos para derrotar a esas políticas continuistas que no solamente son del uribismo que lleva 20 años, son muchas más décadas que llevamos en lo mismo, en políticas de guerra, en políticas de sangre, en políticas que siguen aumentando las brechas de la desigualdad en este país, que no permiten que haya justicia social y que cada vez nos hacen más pobres, nos empobrecen, ¿no? Entonces hemos sido coherentes, como te digo, Carlos, y por eso llegamos al pacto histórico, porque creemos que es el único espacio donde hoy existe una posibilidad de cambio real, es donde creemos que se puede desarrollar o se pueden desarrollar mejor todas las políticas de reformistas, pues, estructurales, para que este país sea cada vez más justo. ¿Cómo consideran que en estos momentos la irrupción de listas como la de Carlos Caicedo, la lista de Estamos Listas y otras listas alternativas va a beneficiar o va a perjudicar este proceso del pacto histórico, pensando no solamente en Senado, sino lo que viene para presidencia? Yo creo que en términos de lo que va a pasar al Congreso, a quienes realmente estas listas, incluidas las del pacto histórico, les quitamos posibilidades y les quitamos votos, incluso creo que les vamos a quitar mínimo una curul, es a los verdes, porque definitivamente en el partido pues el partido ha sido muy incoherente con las cosas que ha venido promoviendo, por eso mismo es que los verdes por el cambio no salimos de ahí. Creo que el gobierno de Claudia y los resultados del gobierno de Claudia hasta el momento pues no le están ayudando electoralmente al partido, y más que perjudicarnos a nosotros listas como la de Fuerza Ciudadana o la de Estamos Listas, a nosotros como pacto histórico perjudican a los verdes, repito. Y creo que esas dos listas en particular van a ser aliadas fundamentales para las elecciones presidenciales. Al final, Estamos Listas está con una de las candidatas de nuestra coalición, del pacto histórico, que es Francia Márquez. Ellos van con ella
ella a la consulta, es decir, que nos están sumando al mismo sueño colectivo. Nosotros no estamos compitiendo, realmente no estamos compitiendo, y sé que en primera vuelta y en segunda vuelta esas listas que me acabas de mencionar, tanto Fuerza Ciudadana como Estamos Listas, van a llegar a sumarle a esta coalición. Históricamente se ha dado en las últimas elecciones presidenciales votar por el que diga Uribe. Creo que en este caso va a funcionar, cree que en este caso va a funcionar un poco por el que diga Camilo Romero, por el que diga Gustavo Petro, para que las listas de Senado y Cámara tengan una votación bastante fuerte. Yo creo que es bastante diferente. Yo creo que sí se va a atar obviamente a la consulta presidencial. Yo creo que ellos sí van a impulsar muchísimo estas listas, claramente, pero es distinto el que dice Uribe, porque es que cuando Uribe dice quién es, generalmente son personas que no tienen un recorrido. Yo me acuerdo las listas cerradas del Centro Democrático, era un montón de desconocidos sin ningún trabajo social de base, sin ningún trabajo comunitario político, pero cuando tú vas a ver las listas del Pacto Histórico, y voy a hablar específicamente de la de Bogotá porque es la que me corresponde, es en la que yo encabezo como mujer, yo soy la número 2 de la lista en Bogotá, y es que nuestra lista está llena de luchadores y luchadoras, de activistas por la salud, por la educación, de empresarios por la sostenibilidad, de ambientalistas, es decir, a nosotros ahí nadie nos puso de gratis. ¿Sí? Y como nos han querido hacer ver en algunos espacios, sobre todo a las mujeres, que somos cuotas de hombres, es falso. Todos y todas nosotras tenemos un camino, estamos ahí por algo, y si bien estamos en un equipo donde Gustavo Petro, Francia Márquez, Arelis Uriana, Camilo Romero obviamente apoyan las listas porque hacemos partes todos de un mismo pacto, no somos cuotas de nadie. El Pacto Histórico es una alianza, una construcción entre diferentes, como lo dije al principio, una diversidad hermosísima en donde están campesinos, indígenas, afrocolombianos, en donde hay víctimas, en donde hay líderes y lideresas de diferentes territorios del país, de las ciudades también, y que, como dije hace un momento, todos tenemos nuestros procesos, nuestras luchas, nuestras causas. ¿Será que en estas elecciones se podrá cambiar un poco el formato que ha existido en la política colombiana, de que yo soy de tal colectividad o de tal grupo político y por eso me eligen? ¿O podrán salir personas nuevas que no tienen ataduras con los antiguos clanes y demás, sino simplemente expresiones ciudadanas? ¿Será posible que en estas elecciones eso vaya a cambiar o cómo lo están viendo ustedes? Pues yo creo que sí, y por eso mismo el pacto decidió que fueran unas listas cerradas, justamente para garantizar que lleguen no solamente más mujeres, porque además eso es la bondad también de nuestras listas cerradas cremallera, que lo que estamos tratando de buscar es paridad, que más mujeres logremos llegar al Congreso de la República en igualdad de condiciones, porque este sigue siendo un país muy patriarcal, muy machista, donde se sigue votando más por hombres, pero además porque los hombres tienen más participación en política, más dinero, más maquinarias y un montón de cosas, entonces el voto preferente generalmente está inclinado hacia los hombres. Al nosotros tener una lista cerrada, pues van a llegar más mujeres, pero a esto le sumamos que las personas que estamos llegando, muchas de nosotros estamos por primera vez llegando a los escenarios de elección popular. Por ejemplo, yo llevo 12 años haciendo activismo, soy defensora de derechos humanos, abuso policial, abuso de los bancos y la paz son algunos de mis causas, pero nunca he sido candidata, y el Pacto Histórico me está dando la oportunidad de llegar a un escenario de toma de decisión como lo es el Congreso de la República, que de otra manera tal vez no hubiera podido ser, porque yo jamás en la vida sería capaz de obtener un aval, y me lo han propuesto durante estos 12 años muchos partidos, desde Cambio Radical, el Partido Liberal, y por ahí pasamos muchísimos partidos políticos tradicionales, me lo han ofrecido porque obviamente una figura como la mía, una mujer joven, defensora de derechos humanos y que tiene credibilidad en las redes sociales, en los medios de comunicación, pues le interesa la política tradicional para lavarse la cara, pero yo sería incapaz de hacer política con ellos. Si el pacto no estuviera ofreciendo ese espacio, muchas personas como yo que están y que me acompañan en la lista no estarían hoy teniendo la oportunidad de lanzarse para renovar espacios como el Congreso, repito. Bueno, en este proceso que ha venido, en esta candidatura, ¿qué tal ha estado el bullying como mujer y como integrante del Pacto Histórico? ¿Le han hecho bullying en la calle? ¿Qué dice la gente frente a la candidatura? No, en la calle la verdad no. De hecho, en la calle
yo no he recibido bullying durante mi carrera. Yo he recibido muchísimo bullying a través de las redes sociales y de los medios de comunicación tradicionales porque me lo han hecho, me lo hicieron, sobre todo cuando defendimos el mandato de los y las bogotanas cuando querían revocar a Gustavo Petro, hace ya casi 10 años. Y desde entonces hemos recibido muchísimo matoneo porque pues me he opuesto al abuso policial y al abuso de los bancos, y esas dos líneas son bastante difíciles. De hecho, pues he recibido amenazas de muerte contra mi integridad, por eso tengo protección también. Entonces esa es otra manera también de hacernos bullying para que nos salgamos de la política. El bullying que nos hacen a las mujeres, que es adicional, porque ganarnos espacio en un sector como es la política, tan difícil y tan cooptado tradicionalmente por los hombres, pues también hace que seamos como víctimas de ese bullying, pero lo hemos sabido hacer. Yo la verdad es que lo tomo como entrenamiento y no lo tomo como algo personal, porque si no ya hace rato hubiera huido de la política. Y eso es justamente lo que nosotros a lo que nos tenemos que enfrentar, y algo que tenemos que combatir dentro de la política y dentro de cualquier escenario para que las mujeres sigan participando, porque si no, pues salen corriendo de la política. Yo es porque, como decía Guillermo Asprilla, he ganado callo. Entonces me han entrenado muy bien y digamos que me pueden hacer bullying, pero poquito me hacen, ¿sí? Pero no debería ser un escenario que normalicemos. No debe ser así, y tenemos que seguir abriendo espacios sanos y seguros para que más mujeres, más jóvenes, más ciudadanos del común, más clase media se meta a la política, se meta a las instituciones, quiera cambiar lo público desde adentro y no viendo desde afuera cómo nos roban y cómo se adueñan de las instituciones los mismos clanes, las mismas familias, los mismos apellidos y los grupos económicos como el Grupo Aval, Sarmiento Angulo. No por nada le hicimos una campaña en contra a ese grupo económico. Bueno, ¿y cómo ha sentido ese papel de influencer y además política, que no todo el mundo lo hace? ¿Y cómo lo ha combinado? ¿Y la experiencia cómo ha sido? Pues sí, digamos que las redes sociales se han convertido en un escenario... Bueno, ¿y cuántos seguidores tienen cuéntenos, ¿a dónde pues la encuentran en las redes sociales? En Twitter soy @mafecarrascal, en Instagram y en Facebook como mafecarrascal R. Pues tengo en mi red social más fuerte, más importante, es Twitter, donde tengo más de 300.000 seguidores, y en las otras 40.000, 30.000, bueno, algo así. O sea, en total tengo como unos 500.000 seguidores o un poco más. Digamos que las redes sociales se han constituido para una persona como yo, que no tiene ni apellidos importantes en este país, ¿no? Ni detrás empresarios, ni hace parte de ningún clan familiar, sino que soy una persona clase media del común, que ha tenido tal vez un poco más de privilegios a través del trabajo honrado, además de sus padres, y del esfuerzo propio, porque también he estudiado gracias a mi esfuerzo propio, he hecho muchas cosas gracias a mi esfuerzo propio, la mayoría de ellas me he logrado un espacio ante la opinión pública gracias a las redes sociales, pero también al trabajo que hemos combinado afuera en las calles con la ciudadanía. Como lo dije al principio, hemos hecho parte de todo este movimiento y este ciclo de movilizaciones a favor de la educación, de la salud, de los campesinos y una cantidad de causas más a favor de la paz, anticorrupción, etcétera, en las calles con la gente, hombro a hombro con la gente. Entonces he sabido mezclar y equilibrar muy bien las dos cosas, ¿no? Tanto la exposición mediática y la opinión a través de las redes, como lo que hacemos en la calle y en diferentes escenarios, ¿no? También he sido asesora legislativa en el Congreso de la República, es decir, que no llegamos al Congreso sencillamente sin saber qué se hace allá, sino que tenemos una experiencia, y también esto lo mezclamos con la formación académica, que aquí hay una responsabilidad para poderlos representar como merecen a los y las ciudadanas, con toda la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Que es tener experiencia, ser coherentes a través del tiempo, porque hemos estado, repito, con la gente en las calles, pero también nos hemos formado para eso. Bueno, hemos visto que como que es una trayectoria con mucha actividad, mucho activismo.
Entonces, ¿cuáles son las pasiones? ¿Qué disfrutas en los ratos libres? ¿Qué haces? Me encanta el arte, me encanta la música, me encanta compartir con mis amigos, con mis amigas, me encanta ir a teatro, a exposiciones de arte, por eso apoyo muchísimo a los gestores culturales. Creo que a través del arte, que además ha sido mi herramienta y la herramienta de las personas con las que he construido todo este camino para poder expresarnos, para hacer activismo y para mover conciencias. Entonces, en mis ratos libres hago eso y comparto con mis seres queridos, eso, básicamente. Bueno, vamos a una sección que se llama El Colchón, porque sabemos que el colchón usualmente se asocia el Senado al colchón, porque mucha gente va a dormir, y a dormir ganándose un poco más de 35 millones de pesos. ¿Qué tan bueno es los sueños por 35 millones de pesos bien pagos? El Colchón, cuando por dormir te ganas más de 1 millón de pesos diario. ¿Vamos a conocer tu voz en el Senado o va a pasar como muchos otros que pasan 4 años mudos y solamente pensando en la contratación y más allá la voz y solamente se les ve la mano cuando se levantan para votar? Bueno, pues al Senado me toca despuesito, por ahora a la Cámara. Bueno, a la Cámara, perdón, sí, al Congreso, quise decir. Ah, sí. Pues no, yo creo que en el Congreso de la República, a pesar de que goce de tan mala fama, hay muchas personas que de hecho son aliados nuestros y que han sido aliados durante mucho tiempo. Algunas de ellas van a volver, estoy segura de eso, y van a ser aliados ahorita en mi primer periodo como representante a la Cámara por Bogotá. Y claro que no vamos a llegar ni a calentar puesto ni a dormir. Eso yo creo que lo hemos demostrado durante este tiempo. Por eso es que creo que los y las ciudadanas deben investigar muy bien a quienes van a elegir para ese cargo de representación, porque definitivamente si ustedes analizan las trayectorias de esas personas, ustedes saben esas personas que van a llegar a ser al Congreso de la República. Obviamente hay muchos solapados, ¿no? Hay mucho manguito por ahí que llega de alguna manera engañando al electorado y llegan a hacer otras cosas. Pero yo creo que cuando ustedes eligen ciudadanos y ciudadanas que les representen en el Congreso de la República y que ya tienen una trayectoria, que han demostrado que están del lado de las causas sociales, que tienen resultados en términos de representación, pero desde la sociedad civil, yo creo que ustedes ya pueden tener una idea de lo que van a elegir. Por supuesto que debemos reconocer que no todos son iguales en el Congreso, eso es obvio. Sí. Y hay personas que cumplen su papel y otras que siguen durmiendo. Y demás, además, o sea, y a propósito, a mí me gusta que todas las conversaciones y todo lo que yo hago en política de alguna manera deje un saldo. Y es muy importante también que se sepa que el trabajo del congresista no solo es ir a las plenarias, claro que tienen que ir y allá toca estar en las plenarias y toca dar debates y toca hacer control político, toca presentar proyectos de ley, pero no es la única tarea de un congresista y eso es muy bueno que lo sepamos para hacer una veeduría real y con profundidad. Y la veeduría con profundidad debería ir un poco más allá de si van o no van al Congreso de la República, sino también qué van a hacer. ¿Sí? Si están presentando proyectos que verdaderamente estén ayudando a la gente o van y presentan un proyecto, por ejemplo, sobre el Carriel, mientras la gente se está muriendo de hambre en vez de estar legislando y viendo que el gobierno esté cumpliendo su labor en esos términos, durante la pandemia, quiero decir, como un ejemplo, ¿cierto? Y lo otro es que los congresistas también tienen un trabajo fuera de las plenarias con las comunidades. Yo no sé si la gente verdaderamente les está haciendo veeduría en esos términos. Los congresistas están yendo a los territorios a visitar a la gente que supuestamente representan o no están yendo. Están haciendo gestiones ante el gobierno nacional, por ejemplo. Esa es otra de las características y de las funciones de los congresistas. Deben reunirse, ver que si realmente se estén usando los presupuestos, se estén empleando realmente en las comunidades y a la gente que representan. Bueno, en ese orden de ideas, ¿cómo debería o cómo va a ser Mafe Carrascal para rendir cuentas a la ciudadanía, al elector, a quien confió en una candidatura que muy seguramente va a tener después del 20 de julio? ¿Cómo es la forma de comunicarse? ¿Cuál sería la propuesta de comunicación distinta a que cada 4 años salgamos a la calle y encontremos a los candidatos haciendo propuestas políticas y después no se vuelven a ver? ¿Qué es lo que reclama la gente? Sí. La gente reclama cada vez que sale un candidato, otra vez, ya como hay elecciones, aparecieron. Ahora sí aparecieron. ¿Cuál es una forma de comunicarse mucho más fluida? Pues yo creo que las redes sociales son la manera más fluida, porque obviamente los medios de comunicación no te van a estar cubriendo cada movimiento que haces dentro del Congreso de la República. El fortalecimiento de la comunicación directa entre
los representados y el representante me parece que es muy importante, que cada vez deben comunicar más lo que hacen, que estando en el ejercicio pues debe ser periódico la rendición de cuentas, justamente mostrando qué se está haciendo. Y pues en cada término de la legislatura también debe haber una rendición de cuentas, que de hecho los congresistas lo hacen y por ley tienen que hacerlo. Entonces la idea es que no fuera sencillamente porque la ley nos obliga, sino que, repito, que diariamente haya, digamos, un seguimiento a la labor de los congresistas a través de sus redes sociales. ¿Va a cambiar de número de teléfono? Tengo 2, no mentiras. No, para nada. O sea, ¿va a volver a seguir contestando a la ciudadanía o a los amigos? Para eso tenemos un equipo, ¿no? Y eso también es muy importante que la gente lo sepa, que los congresistas, los políticos también tenemos una vida privada. Yo creo que eso es muy importante que también se sepa y se respete, que ser político o tener una curul tampoco no nos despoja de nuestros derechos a la intimidad, a la privacidad, a nuestros espacios de ocio. Hacer política de manera diferente también es decirle transparentemente a la gente: yo soy un ser humano, también me puedo tomar vacaciones y las necesito como cualquier ser humano para cumplir con mi ejercicio, que claro, hay muchos privilegios que debemos entrar justamente ahorita a reducirlos, a limitarlos para los congresistas, para que cada vez sea más equitativo respecto al resto de los y las colombianas, pero que también tenemos derecho a gozar de los mismos derechos que cualquier otra persona tiene y cualquier otro trabajador. Y en ese orden de ideas, pues también supone una responsabilidad muy grande responderle a todas y cada una de las personas. Entonces para eso contamos con un equipo, tenemos un número abierto que es mi número de toda la vida, donde los y las ciudadanos van a poderse seguir comunicando con nosotros, y yo responderé todo lo que más pueda. Obviamente a los amigos siempre se les responderá claramente, y a la ciudadanía como equipo lo haremos siempre, para eso estamos. Claro, ¿qué privilegios le quitarías al Congreso a partir del 20 de julio o propondrías a partir del 20 de julio? Yo creo que tenemos que entrar a mirar profundamente el tema de, ¿cómo es que se le llaman a estos? De los gastos de representación. Los gastos de representación vimos que no operan, por ejemplo, son como 14 millones de pesos que se les pagaron a los congresistas cuando estaban desde la casa, es decir, no tenían que viajar, no tenían que hacer nada porque estábamos en medio de una pandemia, y yo creo que ahí debe haber un análisis profundo de cuáles son los gastos de representación, si realmente se les están pagando a quienes están ejerciendo una verdadera representación. Y por eso te decía que hay unos que ni siquiera vuelven a los territorios y se les está pagando viáticos como si fueran, por ejemplo, ¿sí? Obviamente tenemos que entrar a mirar el tema de los salarios y reducción de salarios, si entra y cómo se podría hacer. Yo estaría a favor completamente de hacerlo, por lo menos de congelar los salarios, porque si además que hay un tema, y es que si nos bajan los salarios, en el caso de que seamos congresistas en ese momento, también se les reducirían los salarios a toda la función pública, y eso sería muy grave, por ejemplo, para la justicia, ¿no? Para los empleados públicos en la justicia, quiero decir, en la rama judicial, por ejemplo. Entonces tenemos que entrar a mirar minuciosamente, pero hay voluntad política, y yo creo que muchas de las personas que van a entrar con nosotros ahorita al Congreso van a tener la voluntad política para que haya una reducción en esos privilegios, y pues para entrar a analizarlo bien, que no vaya a perjudicar a nadie más allá. Bueno, ya vamos al minuto final. ¿Qué te faltó decir? ¿Qué otra cosa podría contarle a la ciudadanía que hoy nos está viendo en el programa El Bullying? Un minuto final para que Mafe Carrascal nos cuente por qué la ciudadanía debe votar por el pacto, o qué otra cosa podrías contarnos. Bueno, yo creo que hay que votar por el pacto porque llevamos muchas generaciones, es generación tras generación esperando este momento histórico donde verdaderamente seamos una opción de cambio. La opción de cambio está dentro del pacto histórico, eso es definitivo. Este es un acuerdo basado, digamos, en lo fundamental, como te decía, que es el pacto por la vida, por una vida digna para todos, para todas, donde todos los seres vivos y sintientes, porque aquí también es un pacto con los animales, por ejemplo, pues gocemos de una tranquilidad y de una mejor calidad de vida, repito. Yo los y las invito a votar este 13 de marzo, a que nos ayuden, a que más personas cada vez pues se vuelquen a las urnas. Este es el momento realmente de demostrar que
que somos capaces de transformar entre todos y todas este país. Es el momento de la juntanza, es el momento de dejar las diferencias a un lado y construir acuerdos que nos permitan ser gobierno y dejar atrás 20 años de uribismo y décadas de continuismo de unas políticas que nos han empobrecido grandemente, que han destruido este país, que han dejado cada vez más víctimas. Líderes, lideresas sociales siguen siendo asesinados, seguimos siendo perseguidos. Ayer nosotros denunciábamos como futura bancada a la Cámara por Bogotá, los 18 candidatos y candidatas del Pacto Histórico. Hicimos una rueda de prensa donde denunciamos que no solamente las sedes del Pacto Histórico en diferentes ciudades están siendo amenazadas, sino que también nos siguen persiguiendo y amenazando a las personas que hacen parte del pacto. Y que esto lo vemos justamente como una muestra de miedo de los mismos y las mismas de siempre, que están viendo cómo el pacto cada vez crece más y cómo verdaderamente somos hoy una opción real para este país, no solamente para ser gobierno, sino para tener la bancada más grande y representativa dentro del Congreso de la República. Así que nuevamente, Carlos, gracias por la invitación. Seguiremos también comprometidos con los medios alternativos y comunitarios. Esa es una apuesta que la tuvimos como una bandera dentro de la Bogotá humana y que será seguramente, no seguramente, será una de nuestras banderas también con el Pacto Histórico y para los representantes a la Cámara por Bogotá también. Bueno, gracias, Mafe, por la confianza de permitirnos llamar Mafe Carrascal, por habernos estado acompañando hoy en este capítulo 9 de El Bullying Político, que es un programa que desarrollamos los medios comunitarios, Canal Vía 3 TV y Noticias.7. Muchas gracias y nos vemos mañana en el capítulo número 10 del Bullying Político. Gracias, Mafe. No, gracias a ustedes, de verdad. Colombianos, espero que vuelvan a votar por mí. En estos 4 años hemos hecho muchas cosas, pero haremos muchas más. Necesitamos de su voto para cambiarlo todo. O si no, me toca desempacar y sacar mis cositas. El bullying. Política fuera de contexto e en contexto. El bullying es un programa en vivo de Noticias.7, donde podrás participar con tus preguntas e inquietudes.